Bueno, sean todos muy bienvenidos. Ya casi feliz sábado. Falta un poquito todavía, pero con la misma alegría aquí estamos recibiendo el sábado con esta reunión, este encuentro que realizamos todos los viernes, los miércoles también nos juntamos los sábados y los domingos, también los lunes. Para aquellos que están viendo estos videos recién y quieren integrarse con nosotros, hay un correo allí en nuestro canal de YouTube. Nos mandan su contacto, su WhatsApp y nosotros los integramos en el grupo. Bueno, hoy día toca un tema muy interesante que si me hubieran preguntado hace, no sé, hace 2 años atrás si esto era posible, yo hubiera dicho que no. Y es la perfección. ¿Qué es la perfección? Eso también hay que definirlo, ¿no? Pero bueno, justamente vamos a hablar hoy día sobre eso. Si yo les hiciera la pregunta, una pregunta que ya hice anteriormente, pero la voy a volver a repetir. ¿Quién se siente perfecto hoy día? Una difícil pregunta. Yo creo que cada cual sabe lo que hay en su corazón, pero ninguno de nosotros yo creo que se debe sentir perfecto. Bueno, vamos a estudiar un poquito sobre esto. Y para comenzar necesitamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Y por eso vamos a comenzar con una oración. Allí donde están, inclinen sus rostros y oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu santo y glorioso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, rogando que tú puedas perdonar nuestros pecados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, al morir por nosotros en la cruz. Señor, por favor, límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en esta hora queremos estudiarla, queremos profundizar sobre algunos temas que son claves para nuestra salvación, claves para poder entrar en el reino del cielo. Por favor, Padre, ayúdanos a estar concentrados, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para poder comprender de la mejor manera. Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas las que salgan de mi boca, y que sea tu Espíritu Santo que me domine por completo durante esta reunión. Por esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar de una vez con la compartición de pantalla, para que todos puedan observar. Muy bien, como lo sugiere el título, la perfección de carácter. ¿Es posible hoy? ¿Será posible hoy tener perfección de carácter? Yo creo que voy a tener que apagar mi video para que se agilice el internet un poco. Así que yo estoy aquí, sigo estando aquí, no se preocupen. La perfección de carácter, ¿es posible hoy? ¿Será posible para nosotros hoy encontrar esto? Antes de pasar al tema medular del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que hemos estudiado. Primero empezamos con la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el proceso mediante el cual Dios nos provee perdón y salvación. Y cuenta con dos aspectos: la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada es la que se realiza mediante el sacrificio de Cristo. Luego de arrepentirnos de nuestros pecados pasados, Dios nos declara perdonados y justos.
Y la impartida es cuando Dios nos quita nuestro carácter defectuoso y en su lugar nos da el carácter de Cristo. Eso en palabras simples y sencillas. La santificación, ¿qué es? Bueno, cabe decir que la santificación actúa en conjunto con la justificación, son parte del mismo proceso, se llevan a la par, y es el proceso mediante el cual Dios nos aparta para ser usados en su obra y a la vez nos capacita, perfecciona y santifica cada día más. Entonces tiene dos aspectos, legal o vivencial, también puede ser imputada o impartida, es casi lo mismo. En el aspecto legal, luego del nuevo nacimiento, recuerdan el nuevo nacimiento del agua del Espíritu, ese nacer del Espíritu Santo, cuando nos convence el Espíritu Santo de nuestro pecado, nos arrepentimos, aceptamos la justicia de Cristo y Dios nos aparta para un uso santo. Y ese es uno de los aspectos de la santificación. Se lleva a cabo en el mismo momento de la justificación. Y la santificación vivencial es realizada por medio de la obra del Espíritu Santo también. Somos hechos santos en todo aspecto de nuestra vida, de manera progresiva. Por lo tanto, dura toda la vida. Sin santidad no hay cielo para nadie. Y esto nosotros lo encontramos en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La santificación es un requisito para ver al Señor. Y también vimos que es una causa de salvación. El verdadero evangelio te libera y salva del pecado. El falso te hace salvo pecando. Por lo tanto, es necesario estar santificado para poder tener la salvación. Y es obra de Dios, 100%. Y debemos librar, mediante esto, la batalla de fe, nuestra batalla de fe. ¿Cuál es esa batalla? Nosotros no tenemos poder para poder vencer, para poder santificarnos ni justificarnos. Por eso le pedimos a Dios que nos dé su poder porque creemos en él. Y esa es una de las formas de aplicar la fe. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Ayúdanos. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar ya con lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy en día? La correcta definición de pecado, porque para poder saber qué es la perfección, también tenemos que definir qué es pecado, y también la perfección. ¿Es posible hoy? ¿Es posible ser perfecto hoy? Vamos a ver. Y aquí, no sé si alguien se atreve a opinar algo sobre la imagen que pueden ver. Está buscando la perfección en el hombre. Muy bien, muy bien. Está buscando la perfección. Y es ¿Y en quién tanto está que, confiando? que es, Disculpa, es ¿cómo? tan- disculpa, es que lo que pasa es tanto que nosotros debemos buscar quizás esa perfección, porque si la miras desde arriba, el césped puede verse parejo, pero si lo miras desde la perspectiva que está haciendo él, no está tan parejo. O sea, tiene imperfecciones pequeñas, que esas son las que tenemos que pulir. Cuando tú preguntas si somos perfectos nosotros ahora o nos sentimos como perfectos, claro, no es que estamos trabajando para hacerlo, pero tenemos detalles, quizás de carácter, varias cositas chicas que tenemos que ir puliendo, digamos. Exacto, exacto. Sí, Amén. claro, muy bien. Y bueno, justamente aquí vemos que este hombre está confiando en sí mismo, en su propio criterio de la perfección, ¿verdad? También podría verse de esa manera. Él está como esforzándose por mantener un pacto perfecto.
pero está confiando en su propio criterio. Vamos a ver cuál es el criterio para nosotros. Bueno, antes de pasar a explicar qué es la perfección, tenemos que definir qué es pecado. Y tenemos dos definiciones de pecado: la verdadera y la falsa. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Vamos a ver. En la definición número 1 está el pecado por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que heredamos el pecado porque Adán pecó. Por lo tanto, somos culpables desde el nacimiento. Esta es una de las definiciones. Somos culpables desde que nacemos. O sea, ya somos pecadores solo por nacer, solo por respirar, por el primer llanto que lanza el bebé, ya, listo, él es pecador. Y tenemos la segunda definición: el pecado por elección. En este pecado, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de que nuestra naturaleza caída, de tenerla, eso no nos hace pecadores, sino que pecamos cuando, conociendo de antemano lo que es correcto e incorrecto, deliberadamente escogemos desobedecer la voluntad de Dios. Y para esto voy a pedirles si alguien nos puede ayudar con la lectura bíblica, si tiene su Biblia, y buscar. Tenemos 3 versículos: Romanos 3:23, Primera de Juan 3:4 y Santiago 4:17. Yo tengo a Santiago, hermano. Ok, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. ¿Me repite Romano, hermano? Romanos 3:23. Ya. Yo tengo Romanos 3:23. Muy bien. Y Primera de Juan 3:4. ¿Quién lo puede buscar? Yo lo busco. Si no, lo tengo aquí mismo igual. Primera de Juan 3:4. ¿Quién tenía Romanos 3:23? Ah, ya. Yo, hermano, Cecilia. Ok. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Por lo tanto, aquí nos está apuntando ya que el pecado es una decisión. Todos pecaron, dice. No todos nacieron pecadores. ¿Ok? Entonces, aquí nos está dando ya algunas luces acerca de lo que es el pecado. Primera de Juan 3:4, ¿quién me había dicho que lo iba a buscar? Que me llega como el audio retrasado. Yo, hermano. Ok. Ay, pero se me cerró la Biblia. No se preocupe, hermano, tranquilo. Muy bien, entonces aquí tenemos, con estos simples versículos, hay muchos más que nos pueden llevar al conocimiento de esto, pero vamos a ir primeramente a qué es lo que dice la Biblia sobre el pecado. Porque la mayoría del mundo cristiano en general nos dice de que somos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a 2 evangelios distintos. Listo, hermana Jacqueline, la escuchamos. Ya, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. El que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, para transgredir la ley, tiene que haber primero una decisión de transgredir la ley. Tiene que haber también conocimiento sobre una ley. Por ejemplo, voy en el auto en una zona donde me está avisando
el disquito ahí a la orilla de la calle y solo puedo ir a 50 kilómetros por hora. Pero yo soy porfiado y voy a 80. Entonces, yo leí que tenía que ir a 50. En mi conciencia yo sé que tengo que ir a 50, pero voy apurado y quiero llegar rápido y acelero un poco más y voy a 80. Si me para la policía, me pasan una infracción, yo sé que esa infracción es consecuencia de algo que yo ya sabía, porque al tener una licencia de conducir, te pasan todo el examen, tú conoces la ley del tránsito. De la misma manera nosotros, con la ley moral, la ley de Dios, conocemos cuál es el pecado. Y si transgredimos esa ley, si decidimos hacerlo, pecamos. Por lo tanto, el pecado nuevamente nos muestra que es una decisión. Y Santiago 4:17, amigo, ¿qué dice? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien. Por lo tanto, como decía aquí, deliberadamente escogemos desobedecer la voluntad de Dios, sabiendo lo que es correcto o incorrecto. Por lo tanto, según la Biblia, a la luz de lo que hemos estudiado, ¿cuál sería la correcta definición de pecado? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien. La primera dice que somos pecadores solo por nacer. La segunda dice que somos pecadores porque decidimos pecar. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? Pecar es una decisión que nosotros tomamos. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque si nosotros somos pecadores solo por nacer, ¿podría Jesús haber tenido nuestra naturaleza humana y vivir en perfecta obediencia sin pecar? Si fuéramos pecadores al nacer. No, ¿verdad? Porque eso hubiera sugerido de que Cristo también nació siendo pecador. Entonces no se cumpliría lo que dice la Escritura, de que Él no pecó. El que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces nos llevaría a otro evangelio. Nos diría que para que Cristo hubiera vivido una vida perfecta, tuvo que saltarse los 4000 años de herencia de la naturaleza caída del hombre. No hubiera tenido sentido que él viviera en la carne sin las debilidades del hombre. Nunca podríamos seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque estaríamos pecando hasta que Cristo venga. Y la justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, es la única solución, ya que la santificación solo sería posible cuando Él vuelva. Si nosotros nos abocamos a este evangelio, al falso evangelio. Pero, por otro lado, si somos pecadores por elección, ¿podría Jesús haber tenido nuestra naturaleza humana y vivir en perfecta obediencia sin pecar? Sí. ¿Por qué? Porque Él hubiera podido vivir igual que nosotros, en nuestra naturaleza, ser tentado en todo, igual que nosotros, pero decidir no pecar. Y la justificación, el perdón y la santificación pueden actuar juntas a la vez, como hemos estudiado, coordinadamente, borrando el pasado y transformando el presente. Y Dios puede perfeccionar a su pueblo antes de la segunda venida. Y eso es lo que nosotros creemos, porque esa es la verdad bíblica. Muy bien, una vez ya habiendo definido el pecado, que el pecado es una decisión que nosotros tomamos, vamos a ver qué es la perfección. Y la perfección tiene 4 aspectos diferentes o principales, o definiciones diferentes. Tenemos la perfección absoluta. Tenemos, por otro lado, perfección de naturaleza. Por otro lado, tenemos sometimiento de carácter y por otro, madurez de carácter.
Y son 4 perfecciones diferentes. La primera, la perfección absoluta. Siempre es alguien que siempre es perfecto, que nunca se equivoca, nunca se tropieza, nunca se equivoca de calle cuando va manejando, no lo sé, o sea, siempre toma las decisiones correctas, nunca comete un error. Solamente hay un ser en todo el universo que tiene la perfección absoluta. Y ese es Dios. Obviamente son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso no nos compete a nosotros, en nuestra experiencia. No podemos alcanzar esa perfección, porque solo Dios es perfecto. De esa manera, absolutamente. La perfección de naturaleza. La perfección de naturaleza se define de la siguiente manera. Cuando nosotros nacemos, recibimos una naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros ya tenemos una naturaleza caída. ¿Ok? Heredamos, ahora a esta altura de la vida, unos 6.000 años de pecado, más o menos. No existe una decisión en eso. Yo no puedo decidir, no, yo quiero nacer sin naturaleza caída. No, todos nacemos en una naturaleza caída. Pero como estudiamos recién, eso no es pecado. Tener la naturaleza caída no es pecado. Entonces la perfección de naturaleza solo será posible cuando Cristo venga, cuando Él nos transforme. Los ángeles, por ejemplo, los ángeles no caídos, los ángeles que fueron fieles a Dios, ellos son perfectos en naturaleza. Pero aún así no tienen perfección absoluta. ¿Por qué no tienen perfección absoluta? Porque cuando Cristo vino y murió en la cruz, recién en ese momento fue cuando los ángeles dejaron de tener una simpatía hacia Satanás. Ellos no entendían completamente el plan de redención. No entendían completamente cuál era el plan de Dios. Pero por fe obedecieron a Dios. Y Dios les dijo, mira, esperen un poco. Todo a su tiempo les será revelado y ustedes van a poder comprender por qué hice las cosas de la manera en que las hice. Y ellos no entendían. Pero aún así tuvieron que, cuando Cristo murió, modificar ciertos afectos en su corazón. Ellos todavía tenían quizás un cierto cariño hacia Lucifer, hasta que Cristo murió. Y ahí fue cuando verdaderamente entendieron el carácter de Satanás. Y ahí fue cuando tuvieron el último dejo de simpatía hacia él. Por lo tanto, los ángeles no son perfectos absolutamente, pero sí en naturaleza, porque ellos no pecan. El sometimiento de carácter. Este es el único requisito para la salvación. Y esto es algo que se puede definir como una entrega sin reservas. Cuando nosotros conocemos a Jesús, le entregamos todo. Cuando nosotros nos arrepentimos, no nos reservamos nada, todo se lo entregamos a Él. Y ese es el sometimiento de carácter, que va íntimamente ligado con la madurez de carácter. Y los dos tienen que ver con la justicia y la santificación. Justificación y santificación van ligados a ese proceso. A medida que nosotros vamos conociendo más y más a Dios, vamos comprendiendo mejor. Vamos creciendo un poquito más cada día. No nos estancamos así como en un conocimiento, sino que a medida que recibimos nueva luz, vamos recibiendo una nueva comprensión. Y al ir avanzando en esa comprensión, también el sometimiento de nuestro carácter también crece. Va a ir creciendo cada día de nuestras vidas. Según la luz que nosotros vamos recibiendo. Y según la Biblia, la perfección son elecciones que nosotros realizamos de no pecar. Entonces, nosotros podemos tomar elecciones de no pecar, como por ejemplo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador es una elección de no pecar.
devolver ese poquito que Dios nos pide de lo que Él nos da, ese 10%, es una elección de no pecar. Adorar a Dios en el día sábado también es una elección de no pecar. Y todo eso requiere un sometimiento del carácter. Someternos a la voluntad de Dios. ¿Habla la Biblia sobre perfección de carácter o madurez de carácter? Y esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo cabalmente hoy día. Judas 24 dice, y esto es muy lindo este versículo porque es una promesa. Los versículos que voy a leer hoy día son casi todos promesas que Dios nos hace. Pero a la vez también son promesas que requieren de entrega de nuestra parte. Y es duro porque requiere de renunciar a nuestra propia voluntad. Y eso es muy duro, no es fácil. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué le puse que es de la Reina Valera 1960? Porque también puse otra versión, que está en la nueva versión internacional, que me pareció muy interesante. Dice así: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Por lo tanto, Dios puede guardarnos para que no caigamos y mantenernos sin mancha, sin tacha, delante de su presencia. ¿Eso acaso no es perfección? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Se puede ser perfecto? Sí, pero ¿quién nos da esa perfección? Dios, que es poderoso para guardarnos sin caída, sin ninguna caída, no con algunas caídas a veces, no, sin caída. Y esto es muy importante, porque requiere de que nosotros le creamos a Dios. Segunda de Pedro 2:9, y también puse las dos versiones. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y esto es otra promesa. Puse la primera mitad del versículo, que es la que nos compete ahora. En la nueva versión internacional dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y es muy interesante porque estas versiones generalmente las usan en el mundo evangélico, testigos de Jehová, estas versiones, la nueva versión internacional. Y de verdad que es muy claro el texto. El Señor sabe librar de la prueba o de la tentación, ¿a quiénes? A los que viven como Dios quiere. Por lo tanto, también requiere de nuestra voluntad de querer obedecer. No obedecemos nosotros por voluntad propia porque nosotros tengamos la fuerza o la capacidad de obedecer. Pero sí decidimos obedecer. Y Dios nos capacita para obedecer. Nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Dios nos capacita para hacerlo. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos obtener ciertas salidas, ciertos escapes, como dice aquí en 1 Corintios 10:13, donde nos da 3 promesas en un solo versículo. Primero, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, todas las tentaciones son humanamente soportables. No es una tentación sobrehumana que nos vaya a exigir más de lo que nosotros podemos dar. Porque como lo dice la segunda promesa, que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir.
Dios no permite a Satanás tentarnos en una forma que nos haga una trampa. Por ejemplo, cuando estamos más débiles. Cuando estamos más débiles y viene Satanás y quiere tirarnos una tentación así súper grande que nosotros ya nos perdamos definitivamente. Pero la promesa de Dios dice que Él no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Incluso cuando estamos débiles, Él se compadece de nosotros. Y eso es maravilloso. Es una gran promesa. Y la promesa que viene es como la más grande de todas. No la más grande de la Biblia, pero sí la más grande de este versículo. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que nos brinda una vía de escape. Y en eso vamos a centrarnos hoy. Un poquito, vamos a profundizar en esto. La vía de escape para la tentación. ¿Existe una vía de escape para la tentación? Claro que existe porque Dios lo promete en 1 Corintios 10:13. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos pedir en ese momento? Si existe un escape, Señor, ayúdame a encontrarlo cuando una tentación viene a mí. Y esto no se hace en el momento, o sea, puede hacerse en el momento de la tentación, se puede orar. Pero esto nosotros deberíamos orar antes de que nos venga la tentación. Para que cuando llegue podamos ver la salida. Para que estemos preparados. Entonces, aquí nosotros también de una manera práctica, y antes de pasar a eso, me gustaría comentarles a modo personal que cuando viene, por ejemplo, una tentación a mí, la siento en mí mucho tiempo, justamente en ese momento no me dan ganas de orar. No sé si les ha pasado, pero justo en ese momento es como que el Espíritu Santo está ahí en la mente y yo, a ver, Dios, mira, dame unos minutitos, ¿ok? Después de esto voy a orar. Más ratito. En 5 minutos más oro. ¿Y por qué pasa eso? Es interesante. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí me ha pasado. Entonces, es muy importante saber de que es muy difícil pecar contra Dios cuando estamos orando. Si estamos orando, estamos siendo tentados y la tentación sigue estando allí, pero nos ponemos a orar. ¿Sería fácil o difícil pecar si nosotros estamos orando? Difícil, difícil pecar así. Diría que es imposible pecar a la vez que yo estoy hablando con Dios. Por muchas ganas que yo tenga de pecar. Pero si lo estoy hablando con Dios, es imposible que peque. Y en manera práctica, vamos a ver 3 métodos, que estos métodos los estudiamos una vez, si no me equivoco, con nuestro hermano Pablo. El hermano Pablo dio algunos temas que eran sobre esto, cómo vencer el pecado de manera práctica, están en el canal de nosotros de YouTube. Pero los que quieran profundizar un poco más en eso. Y tenemos 3 métodos. El primero es la oración preventiva. No es una oración que nosotros hacemos en el momento de la tentación, sino es una oración que nosotros hacemos antes. Es como con una enfermedad. Por ejemplo, si yo le pregunto aquí a Joaquín, por ejemplo, ¿qué es mejor, Joaquín? Si yo estoy enfermo, ¿es mejor que me operen o es mejor que yo me haya alimentado bien antes para prevenir esa enfermedad? Haberse alimentado bien antes, obviamente. ¿Verdad? Porque yo creo que a nadie le gusta que le estén cortando el cuerpo y operándolo y sacándole cosas que no deberían estarle sacando. Lo mismo que es con la prevención de enfermedades, es con la prevención de la enfermedad del pecado. Porque el pecado es una enfermedad, es como un cáncer. Y la oración preventiva
nosotros tenemos, bueno, aquí están los 3 métodos. El segundo es memorizar textos bíblicos y el tercero es cantar himnos. Pero la oración preventiva, nosotros oramos por el problema en específico que tenemos, ese pecado que siempre llega, el que nos hace sentirnos más hipócritas, el que está constantemente delante de nosotros, que nos abruma, que nos atormenta y que cuando sucede decimos, Dios, ¿por qué hago esto? A mí no me gusta hacer esto, yo no quiero estar haciendo esto. Y en ese momento nosotros le decimos, antes de estar en el momento de la tentación, le comentamos al Señor, Señor, mira, yo tengo este problema específico, tengo este problema que me afecta y siempre caigo y siempre peco en lo mismo, y Señor, yo estoy cansado de pecar en esto, por favor, ayúdame, haz lo que sea necesario para que yo pueda obtener la victoria sobre el pecado. Y es como lo hemos hablado otras veces. Pedirle a Dios que haga lo necesario, pero ese hacer lo necesario es una oración muy fuerte de la vez también, porque Él puede permitir que, no sé, perdamos el trabajo, que tengamos un accidente, una enfermedad, puede permitir cosas para que nosotros veamos la salida. Por lo tanto, si nosotros no estamos dispuestos a que Él haga lo que sea necesario, debemos hacer la oración que ya se ha mencionado en otras reuniones, pedirle a Dios que nos haga dispuestos a estar dispuestos a aceptar lo que Él tenga que hacer en nuestra vida, para poder quitarnos ese pecado en el cual siempre estamos cayendo, para poder darnos esa fortaleza en ese momento. Pero eso es una oración preventiva, se hace antes, no es una oración tipo ambulancia, ¿no? Así como cuando sucede el accidente, ya después llamo a la ambulancia, sino se hace antes. Es la alimentación de nuestra salud espiritual. También tenemos la capacidad de memorizar textos bíblicos. Y al memorizar textos bíblicos, nosotros no solamente nos ayuda para nuestra salud mental, sino que inmediatamente cuando llega la tentación, comenzamos a elevar nuestros pensamientos mediante estos textos que memorizamos. Por ejemplo, soy tentado en lo que siempre estoy pecando en eso, y viene la tentación otra vez. Y en ese momento me acuerdo del Salmo 23 y empiezo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínense, creo que son unos 12 versículos, no estoy seguro, pero usted lo puede buscar ahí, el Salmo 23. Usted recita todos esos versículos y más o menos tiene aproximadamente unos 7 u 8 minutos en los cuales nuestros pensamientos se han elevado a las cosas eternas, a las realidades eternas. Por lo tanto, cuando llega el momento de la tentación, yo empiezo a recitar estos versículos bíblicos que me elevan hacia Dios. Después, cuando termino de recitar, me pongo a pensar y digo, oye, ¿y ese pensamiento que tenía hace rato, cuál era? ¿Cuál era la tentación que me llegó? Se te olvida. ¿Por qué? Porque elevaste tu mente. Pero eso es una decisión. Así como el pecado es una decisión, también podemos decidir no pecar. Pero debemos elevar la mente a Dios. Y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos habla sobre eso. Y cantar himnos. Cantar himnos en el momento de la tentación. Dios nos ayuda, nos apoya, nos fortalece. Pero Él no elige por nosotros. Nuestro único aporte al proceso de salvación es nuestra decisión. Y eso es lo único que nosotros aportamos. Todo el resto lo hace Dios. Pero Dios quiere saber si nosotros vamos en serio. Y cantar himnos puede ser en cualquier momento.
Porque la tentación no viene cuando estamos con nuestra Biblia en la mano o con el himnario en la mano. La tentación viene justo cuando no tengo la Biblia al alcance. Justo ando en la calle. Justo, no sé, estoy en el baño peinando, como esta chica que aparece aquí. Y en ese momento debemos elevar nuestra mente, ya sea orando, cantando o recitando textos bíblicos. Y hay una cita que se encuentra en el Espíritu de Profecía, que dice así, y es muy profunda esta cita, yo diría que es una de las citas más profundas que ha escrito Elena en lo que se refiere a la fortaleza o a la manera práctica de vencer el pecado. Si Satanás procura apartar la mente y dirigirla hacia las cosas sensuales y bajas, volvedla a su lugar y fijadla en las cosas eternas. ¿Cómo lo hacemos? Oración preventiva, memorizar textos bíblicos, cantar himnos. Y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido hecho para mantener únicamente pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán y purificará los pensamientos. Y aquí tenemos dos fuerzas opositoras. Tenemos, por un lado, las fuerzas del bien y por otro lado, las fuerzas del mal. Y tenemos arriba a Cristo y tenemos abajo a Satanás. Satanás nos quiere arrastrar hacia abajo. Quiere dirigir nuestra mente hacia la tentación. Y Dios, Cristo, quiere elevarla. Pero Dios no va a decidir por nosotros. Nosotros decidimos, estamos en medio. Y cuando el Señor ve que hay un esfuerzo decidido para mantener pensamientos puros, ahí es cuando Él interviene, no antes. Él no va a decidir por nosotros, entonces Él quiere saber si nosotros vamos en serio. ¿De verdad quieres servirme? ¿De verdad quieres seguirme? ¿De verdad quieres hacer mi voluntad? Y Él nos deja. Él está allí, donde siempre, al alcance de una oración, al alcance de nuestra mano. Pero Él tiene que ver que nosotros estamos decididos en dónde queremos estar, a qué Señor queremos servir, con quién queremos estar. Y solamente allí va a ser cuando nosotros podamos hacer unos esfuerzos que son inútiles, porque de verdad nuestros esfuerzos no sirven de nada. Pero ahí es cuando Cristo nos jala hacia arriba como con un imán y atrae nuestra mente hacia arriba. Ve, mira, dice, oh, mira, pobrecito, está intentando hacerlo, ya, le voy a dar una mano, lo voy a ayudar. Y ahí Él nos da su fuerza. Se compadece de nosotros, se acerca a nosotros para llevarnos hacia arriba. Pero nosotros debemos decidir primero. La primera obra, y escuchen muy bien, ¿no? Y lean también, la primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. La primera obra, purificar nuestra imaginación. Porque en la mente es donde comienzan los malos deseos. Y allí es donde se da a luz el pecado, en nuestra mente. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca del adulterio, por ejemplo? No solamente aquel que comete adulterio de una manera física es el que comete pecado, sino aquel que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró en su corazón, ya adulteró en su mente, en su imaginación. Por eso debemos purificar nuestra imaginación. Si la mente es desviada hacia una dirección viciosa, puede ser dominada para espaciarse únicamente en temas puros y elevadores.
Por lo tanto, debemos orar por eso, pedirle al Señor que purifique nuestra imaginación, que limpie todo lo que nos lleva a una imaginación depravada. Luego dice que cuando se esté tentado a someterse a imaginaciones corrompidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantenernos allí, ya no importa, yo puedo resistir solo. ¿Qué dice? Se debe huir hacia el trono de la gracia y orar pidiendo fortaleza del cielo. Y aquí nuevamente está la decisión. Dios nunca va a elegir por nosotros. El libre albedrío es el único principio que se va a mantener por toda la eternidad. Es el derecho que nosotros tenemos a elegir. ¿A quién queremos servir? Debemos huir al trono de gracia en ese momento de las imaginaciones corrompidas y orar pidiendo fortaleza del cielo, pidiendo gracia divina. La imaginación puede ser disciplinada en la fortaleza de Dios para espaciarse en las cosas que son puras y celestiales. Puede ser disciplinada. La disciplina también parte por una decisión. Debemos querer ser disciplinados por Dios para que Él nos pueda disciplinar. Es como cuando nosotros hacemos ejercicio. Da flojera hacer ejercicio. A mí me da flojera, por ejemplo, hacer ejercicio. Muchas veces ni siquiera tengo ganas ni de moverme. Cuando empiezo a trotar, ni siquiera tengo ganas de dar un paso más. No porque esté cansado, sino porque me da flojera. Pero debo decidir en ese momento si me devuelvo para la casa o si termino la rutina. Es una decisión. Porque mi cuerpo, soporta la rutina que yo hago. No es una rutina muy agotadora. Mi cuerpo la puede soportar, pero la mente debe decidir. Así también el Señor sabe que las tentaciones y las pruebas que a nosotros nos llegan, las podemos soportar. Pero la mente debe decidir. Debe decidir o por Cristo o por Satanás. O por vivir en el cielo o en la tierra. O por la carne o por el espíritu. Y ahora vamos a ver un texto bíblico que se encuentra en 2 Corintios 4 y 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No, perdón, me equivoqué. Llevando cautivo algunos pensamientos. No, me equivoqué de nuevo. Llevando cautivo la mayoría de los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Dice eso el texto bíblico? Dice todo pensamiento. Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién toma la decisión de llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo? La obra la hace Dios, pero ¿quién toma la decisión de dejar que Dios obre? Nosotros hemos de decidir. Gálatas 5:16. Aquí en estos versículos son bastante fuertes, de los que vamos a leer ahora, porque requieren de creerle a Dios, como Abraham. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Nosotros le creemos a Dios? ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? Y aquí es donde se prueba nuestra fe. Si le creemos a Dios, vamos a creer lo que dice su palabra. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Los deseos de la carne son pecado? ¿Es pecado el deseo de la carne? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre eso? Santiago 1:14. ¿Quién puede buscar Santiago 1:14? Yo lo tengo, hermano. Ok, Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. muy bien. ¿Y la tentación es pecado, Joaquín? No, la tentación no es pecado, sino el ceder a la tentación. Muy bien. Por lo tanto, los deseos de la carne, las concupiscencias, los malos deseos de la carne, no son pecado. El pecado consiste en satisfacer esos deseos. Y dicha satisfacción comienza en la mente, en nuestra imaginación. Por eso debemos reformar nuestra imaginación. ¿Lo hacemos solos? No, para nada. Pero debemos decidir pedirle a Dios, por favor, reforma nuestra imaginación. Limpia mi imaginación. Y este pasaje de verdad es muy duro, que está en 1 de Juan 3, 6, 8 y 9. Y dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es de verdad, es que es muy fuerte este versículo. Porque dice que si nosotros permanecemos en Cristo no pecamos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo no podía pecar si mantenía al Espíritu Santo al control de su vida. Nosotros podemos obtener el mismo triunfo que obtuvo Cristo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, la vida de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si hemos participado del nuevo nacimiento, ya no pecamos. Y si seguimos pecando, es porque en verdad no permanecemos en la vida. Porque todo aquel que permanece en él, el que permanece conectado a la vida, no peca. Porque decide por Cristo siempre. Decide alimentarse de Cristo siempre. Y eso es uno de los pasajes más fuertes que la verdad son los que se evitan en la mayoría del mundo del cristianismo. Es como que llega Juan 3 y todos se lo saltan. O sea, cuando ya, no, pasamos directo Judas, Apocalipsis. Pero de verdad es que es muy importante para nuestra vida saber de que si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, ya no pecamos. Que el Señor nos ayude en eso. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza, a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos, si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Él no nos pediría que seamos perfectos, si no nos diera la capacidad para ser perfectos. Por lo tanto, hemos de confiar en las promesas del Señor, porque el Señor cumple sus promesas. Él no es como nosotros.
que prometemos y no cumplimos. El Señor sí cumple. Y aquí, ya para terminar, es donde entra las dos gracias, que en realidad es una sola gracia, pero para entenderlo de una manera práctica, recibimos de Dios dos tipos de gracia. Recibimos la gracia perdonadora. Y aquí en este momento es cuando el Señor nos dice así: mira, Frank, tienes dos manos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, extiende tu mano derecha. Y yo extiendo mi mano derecha. Y me dice: morí por ti en la cruz, para que tú seas perdonado. Y te voy a dar esta gracia que te perdona. Cada vez que tú caigas, cada vez que te equivoques, cada vez que mientas, cada vez que robes, cada vez que transgredas la ley, que cometas un pecado, esta gracia va a volver a hacerte justo delante de mí. Pero esta gracia tiene un límite de tiempo. Pero aún así, yo te la doy. Es un regalo. Toma. Toma en tu mano derecha. Ok. Ahora extiende tu mano izquierda. Ya. Extiendo mi mano izquierda. Muy bien. Ya te di la gracia perdonadora. Pero juntamente con eso también te quiero dar otro regalo. Quiero darte gracia vencedora. Este va a ser un poder que es un poder divino, mediante el cual tú vas a poder hacerle frente a la tentación y vas a poder vencer. Vas a poder hacerle frente a las pruebas y vas a poder triunfar sobre ellas. Satanás ya no te va a derrotar porque vas a tener de la gracia vencedora que yo te voy a dar. Y cada día te vas a ir perfeccionando gracias a este regalo que yo te estoy dando. Extiende tu mano izquierda. Muy bien. Toma, ahí tienes tu gracia vencedora. Entonces en ese momento yo le pregunto, ok, ¿y la gracia vencedora requiere de que yo tome decisiones? Claro, claro, tienes que tomar una decisión. Entonces yo ya no puedo seguir comiendo eso que comía antes, ¿verdad? No, o sea, esto te va a ir capacitando para que dejes de comer eso. Ah, ok. Entonces yo ya no puedo seguir viendo esos videos que tanto me gustaban antes, ¿verdad? No, no, ya tú no puedes ver esos videos. Ah, ok. Entonces yo ya no puedo seguir consumiendo las drogas que me gustaban. No, no, mira, esta gracia te va a capacitar para que dejes de hacerlo, pero tú tienes que tomar una decisión. Y en ese momento yo le digo, bueno, Señor, aquí está mi mano derecha, dame más gracia perdonadora, por favor, porque yo creo que voy a seguir pecando. Y eso es lo que sucede en la mayoría de nosotros. Quizás no nosotros los que estamos aquí, nosotros como seres humanos. Porque el ser humano no quiere esto, quiere eso. No quiere tomar decisiones. ¿Y por qué es importante saber sobre la gracia vencedora y la gracia perdonadora? Porque la gracia perdonadora tiene una fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis 22:11. Y alguien que pueda buscar Apocalipsis 14 del 1 al 5, ahí me equivoqué, dice 14, 5, 15, pero es del 1 al 5, a ver, lo voy a arreglar ya mismo. Ahí sí. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Frank, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 te escucho, amigo. ¿Por qué está el 7 ese ahí, entre medio? Porque Porque ahí también da confusión. También es Apocalipsis 7, amigo. Apocalipsis 22:11, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 del 1 al 5. 22, 7. No, 22:11 fue el que leí recién. Sí, Apocalipsis capítulo 7 es el otro. capítulo 7. Dale, gracias. Ok.
Por lo tanto, ¿por qué es importante saber sobre la gracia perdonadora y la gracia vencedora? Porque va a llegar un momento en el cual Jesús va a decir, como en Apocalipsis 22:11, el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Y aquí, este momento del cual se habla aquí, es cuando Cristo deje de interceder por los pecados del mundo, salga del lugar santísimo y venga a buscarnos. Empiece ya en ese proceso de venir a buscar. Pero esto no es inmediatamente así un día antes de su venida, es un tiempo antes. Que eso es lo que vamos a estudiar la siguiente vez. Porque esto tiene que ver íntimamente con lo que habla en Apocalipsis 7, de los 144.000. Y vamos a profundizar en esto, porque los 144.000, yo simplemente voy a leer el periodo, el versículo 1 y el versículo 3. Lo voy a poner ahí. El versículo 1 y el versículo 3. El versículo 1 es el periodo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Ok? Aquí es donde estamos parados proféticamente hoy. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún ave. Entonces vi otro ángel que subía del este, con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esta es la más grande promesa que ha hecho Dios en su palabra. Porque, ¿qué es lo que nos dice esta promesa? En Apocalipsis 14:1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El sello de Dios no es más que el nombre de Cristo, el nombre de Dios, en la mente de cada uno de estos 144.000. Y ellos van a estar en un momento donde ya se sellan, ¿verdad? Se sellan los destinos de toda la humanidad. Y van a seguir vivos luego de que Cristo dé la declaración de Apocalipsis 22:11, de que el que sea injusto siga siendo injusto, porque ya no va a haber más intercesor. Y el que es santo siga santificándose. Y estos van a tener que seguir santificándose, pero no van a poder pecar. Porque el versículo 5 dice, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha, del capítulo 14. Por lo tanto, estos personajes que van a aparecer sobre el final de la historia de la humanidad y el final de la historia de este mundo, son los que van a vivir sin pecar. Van a ser como Cristo. Pero ¿cómo van a poder llegar hacia eso? Gracias a esto. Gracias a la gracia vencedora que acumularon durante el tiempo previo a eso. Porque estuvieron tan íntimamente ligados al Señor que se fueron perfeccionando y cada día más fueron perfeccionando su carácter por la gracia vencedora, que acumularon tanta gracia vencedora que van a poder mantenerse de pie cuando esto suceda. Y por eso es importante saber si existe la perfección o no. Por eso es importante saber qué es posible para nosotros mediante la perfección. Y como ya vimos, la perfección es un don de Dios,
pero requiere de nuestra decisión. Y eso es lo que hoy debemos decidir. Ya sea que nos toque o no nos toque ser parte de este pueblo de los 144.000, de todas maneras igual tenemos que tomar decisiones. Porque no habla solamente el versículo de Apocalipsis 22:11, habla de justos y habla de santos. ¿Verdad? El que es justo, siga siendo justo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por lo tanto, como pueblo de Dios, va a llegar el momento en el cual también se dicte una ley. Tendremos que tomar una decisión. Recibiremos el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros tendremos que ser mártires. Pero para eso debemos también caminar consecuentemente con la luz que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, igual vamos a ser perfectos, pero esa perfección no va a ser una perfección plena, sino que va a ser una perfección de acuerdo a la luz que recibimos. Y vamos a caminar con esa gracia vencedora. Vamos a caminar con Cristo. Cuando llegue ese momento. Falta muy poquito, hermano. ¿No? Falta poquito, ¿no? Pero el Señor requiere de nosotros que decidamos, que tomemos decisiones para vida eterna, y que decidamos hoy. Y que podamos aplicar esos conceptos de la oración preventiva, no en el momento de la tentación. Es bueno orar en el momento de la tentación, pero generalmente no nos dan ganas de orar en ese momento. Entonces, anticipando eso, oramos antes. Anticipando eso, memorizamos textos bíblicos antes, para que cuando llegue el momento tenemos una salida. Tenemos una herramienta que puede ayudarnos a decidir. Y allí cuando decidimos recitar estos textos bíblicos, el Señor ve nuestro compromiso y nos capacita para vencer. Pero debemos decidir. Acompáñenme a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Padre, te damos infinitas gracias porque tú has brindado un remedio para cada enfermedad. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos a la deriva, sino que nos brindas la salida oportuna para cada prueba, para cada tentación. En esta hora nosotros queremos rogarte, Señor, que tú puedas ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Señor, por favor, influye mediante tu Espíritu Santo en todo momento, para que nosotros podamos obtener cada día más de esa gracia vencedora y utilizar cada día menos aquella gracia perdonadora. Señor, solo tú puedes hacer el milagro en nuestra vida. Por favor, Señor, haz el milagro de poder ponernos en tus manos, de poder decidir por ti. Señor, te rogamos que tú puedas obrar tanto en nosotros como en los seres que nosotros amamos, para que el día de mañana ellos también puedan tomar las decisiones correctas. Padre, te pedimos de manera especial por cada uno de los integrantes de este grupo, por cada pedido que exista en los corazones. También te rogamos, Señor, más fe para poder creer en tus promesas, para poder creerte a ti, creerle a tu palabra, Señor, y caminar consecuentemente con aquella luz que tú nos das. Ayúdanos a ser perfectos en carácter, a poder madurar nuestro carácter y a crecer cada día en ti, Señor. Sin ti nosotros no podemos, te necesitamos en nuestra vida. Señor, todo esto nosotros lo pedimos, no porque haya un mérito en nosotros, sino
que lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, que murió por nosotros y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, vamos a cantar un himno muy conocido, muy bonito. ¿Cuántos conocen este himno? ¿Sí? ¿Todos lo conocen? Entonces, cántelo fuerte. Todas las promesas esas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo